Muy buenos días para todos. La siguiente presentación corresponde al reto 5. Es un TTX de simulación de cibercrisis correspondiente a la maestría de ciberseguridad. Este TTX está integrado por los ingenieros Erwin Emilio Cagua Ospino, Edwin Alejandro García Bolaños, Mario Ramírez Barragán, Rosa María Zambrano Urbano y John Freddy Lugo Luna. Siguiente diapositiva, compañero. Este reto es de una entidad financiera donde nos informan de un ataque silencioso que vulneró nuestros sistemas, poniendo en riesgo la información, interrumpiendo los servicios clave y amenazando la continuidad del negocio de esta entidad. Siguiente. El objetivo principal es mostrar la capacidad de la organización para detectar, responder y recuperarse ante incidentes de seguridad, dándole un enfoque integral que combina prevención, detención, respuesta y continuidad operativa. Siguiente, compañero. Bueno, muy buenos días. Contexto de la seguridad digital en la organización. Tenemos una arquitectura convencional en este momento y nosotros realizamos la propuesta. La que está al lado izquierdo es la propuesta, es la arquitectura convencional y nos indica lo siguiente, que tenemos unos clientes, que esos clientes envían peticiones por internet que pasan por un WAF. Ese WAF es el que protege y optimiza el tráfico entrante, después pasa a la API Gateway, recibe las peticiones filtradas y las dirige al core bancario de orquestación, donde se procesan todas las operaciones financieras, donde pasa el core bancario, donde hace la consulta a la base de datos de MySQL y los oráculos para validar y complementar la información. Las transacciones se registran mediante el centro de datos corporativo, que es una arquitectura centralizada. Quiere decir que todo pasa por ahí, pero si no pasa por ahí la información, entonces va a quedar un bloqueo ahí de la información y no hay seguridad. Nosotros proponemos esta arquitectura que vemos al lado izquierdo, que es la arquitectura basada en blockchain con Ethereum permisionada para la organización, lo que involucra contratos inteligentes, lo que involucra nodos de Ethereum que nos permiten tener esos nodos de manera privada. Cada nodo es independiente y esos contratos inteligentes nos permiten tener una seguridad de la información. Y tenemos también eh, algunas aplicaciones para la seguridad de la información. Siguiente diapositiva. Vale, Bueno, también en cuanto a la identificación de activos de información, se consolidó pues, un catálogo de información afectada en el incidente. Este inventario se construyó tomando como referencia el análisis del portal web comprometido, las tablas expuestas y los accesos no autorizados encontrados en los registros. Entre los activos críticos identificados se incluye el portal web Finance MCS con IP 192.168.30.110, que funciona como interfaz transaccional. La base de datos financiera, donde se almacenan el ID, el user ID, los nombres, el número de cuenta y los saldos de 45 usuarios. El módulo de credenciales con usuario y contraseña y rol de administradores y usuarios. Los logs del sistema esenciales para la trazabilidad y análisis forense. El servidor operativo que soporta el servicio. Cada activo fue clasificado según su confidencialidad, integridad y disponibilidad, alineado con los criterios de un CGSI y la protección de datos personales. Esto permite justificar las obligaciones legales y los controles que se activan en un incidente de este tipo. La metodología de simulación, como parte del análisis forense, se reprodujo el comportamiento del atacante utilizando la evidencia capturada,
Primero se examinó el tráfico y solicitudes registradas, lo que permitió identificar rutas anómalas y parámetros manipulados. A partir de ello fue posible repetir la vulnerabilidad de SQL Injection, validando cómo se obtuvo un acceso inicial. Y posteriormente se verificó credenciales expuestas en el entorno, incluido el punto .env, y donde se navegó por endpoints vulnerables que permitían la subida de archivos y ejecución remota. Este proceso permitió reconstruir fielmente el camino técnico usado durante la intrusión. La cadena de ataque del atacante. Este análisis forense permitió reconstruir la secuencia exacta del ataque. El atacante inició con reconocimiento usando Nmap y Nikto, logrando enumerar servicios sensibles. Luego obtuvo un acceso inicial mediante SQL Injection en register.php y una vez dentro escaló privilegios, explotando la vulnerabilidad de kernel CVE 2023-2640, lo que le otorgó un control total. Posteriormente estableció persistencia mediante una web shell y un usuario backdoor para la puerta trasera y finalizó exfiltrando bases de datos y archivos sensibles. Esta cadena evidencia una combinación de fallas que facilitaron el compromiso completo del servidor. A continuación tenemos algunas evidencias de intrusión. En este caso tenemos la visualización del archivo cmd.php, que fue el que nos ayudó a establecer una conexión reverse shell hacia la máquina del atacante. Tenemos otra evidencia de intrusión, en la cual ya estamos a través de shell y podemos ingresar al archivo .env, donde nos permitió encontrar el usuario y contraseña del servidor, que en este caso es auditoría, y su contraseña auditoría 1234. Luego, a través del software Xstern, a través de la IP y con el usuario anteriormente encontrado, ingresamos al servidor. Una vez dentro, escalamos los privilegios a través de un exploit local, el cual nos permitió ingresar como root y le hacemos un cambio a su contraseña. Una vez cambiada la contraseña, en esta evidencia de intrusión podemos observar que podemos tener el acceso a cualquier directorio del servidor, y en este caso podemos evidenciar el directorio var www, que es donde se encuentra el código fuente de los portales que dan acceso al servidor completo. Vale, en cuanto a la activación del plan de comunicaciones, como responsable del componente normativo del CSIRT, dejo constancia de que el plan de comunicaciones ya fue activado conforme al protocolo de gestión del incidente, a partir de los hallazgos que el equipo técnico identificó. Entre ellos, la exposición de credenciales, acceso no autorizado y visualización de datos financieros de 45 usuarios. Se elaboraron los comunicados formales y dirigidos a los diferentes actores, a la alta dirección, a los entes de control y posibles clientes afectados. Los textos incluyen la descripción del incidente, el estado de contención, los riesgos legales asociados y las obligaciones que aplican según la ley 1581, el decreto 1377 y las buenas prácticas ISO 27035. Toda la documentación está lista y entregada al líder de gestión del incidente para su validación final. Si el equipo detecta nuevos compromisos en los logs o en la revisión del PCCAP, puede ajustar inmediatamente las comunicaciones para mantener coherencia entre los hallazgos técnicos y el marco regulatorio. Otra preparación también fue la activación del plan de continuidad. Se revisaron los RTO, los RPO, que es la disponibilidad del sitio alterno, las políticas de respaldo y los mecanismos de continuidad operacional actualmente vigentes. El VIA permitió identificar los procesos críticos de la organización y evaluar su nivel de impacto ante un evento de interrupción del servicio. Como parte del plan de mejora, también se establece la necesidad de implementar y formalizar procedimientos de continuidad, incluyendo actualización y estandarización de los procedimientos de recuperación, definición clara de roles, responsabilidad y escalamiento durante incidentes, pruebas periódicas de los planes de continuidad y recuperación, revisión y fortalecimiento de las políticas de backup, contemplando retención, frecuencia y verificación de integridad, validación de operatividad del sitio alterno y su capacidad para soportar cargas críticas, la documentación centralizada y accesible para todos los equipos involucrados y también realizar capacitación continua del personal en respuesta de recuperación
y operación bajo contingencia. Estos elementos permitirán mejorar la resiliencia de la organización, reducir tiempos de recuperación y asegurar la continuidad de los servicios críticos ante incidentes de alto impacto. Siguiente eje. Tenemos las vulnerabilidades identificadas. Este análisis permitió identificar estas vulnerabilidades críticas que habilitaron el ataque. Entre los puntos clave se destacan fallas de validación, sanitización, subida de archivos insegura, credenciales expuestas, configuraciones y permisos inseguros, ausencia de cabeceras y controles de seguridad. Y en conjunto, todos estos anteriores hallazgos evidencian que no existían controles de seguridad en el ciclo de desarrollo ni en la administración del servidor, permitiendo que la intrusión avanzara sin obstáculos. En cuanto al análisis de información, los logs y los hash, se realizó un estudio forense del sistema a partir de diferentes fuentes de evidencia digital. Se analizan los logs de Apache para identificar accesos y errores y posibles intentos de intrusión. El tráfico capturado con Wireshark para detectar conexiones sospechosas o transferencia de datos no autorizados. La integridad de la imagen OVA mediante verificación de hashes para asegurar que no haya sido alterada. Y se examinan las rutas de exfiltración y los comandos ejecutados por el atacante con el fin de reconstruir el vector de ataque, determinar la secuencia de compromisos y restablecer el impacto de la confidencialidad e integridad de la información. Siguiente, por favor. En la fase de análisis de información revisé los hallazgos generados por el equipo técnico a partir de los logs, hash y la evidencia capturada. Con base en esa información, pues elaboré la justificación normativa que acompaña a la plataforma cibersegura propuesta. Los vectores de compromiso detectados, como el envío de credenciales en texto plano, la exposición del PHP Info, la visualización completa de registros financieros y la posible filtración, activan obligaciones directas en materia de protección de datos, gestión de incidentes y medidas de seguridad. Por eso se integraron los controles alineados con la ISO 27001, la ISO 27005, el NIS 853 y la Ley 1581 del 2012. Este análisis permitió establecer los controles mínimos que deben reforzarse: cifrado de tránsito, endurecimiento de servicios, autenticación robusta, monitoreo centralizado, gestión de vulnerabilidades y documentación de todo el ciclo del incidente. El objetivo es que la propuesta final no solo solucione el incidente actual, sino que cumpla los requisitos regulatorios y reduzca la exposición legal de la organización. Los vectores de ataque identificados fueron los siguientes: SQL Injection. La táctica asociada es la TA006, que son usuarios y contraseñas desde la base de datos. El TA001, ingreso inicial al sistema, y el TA009, extracción de datos. La fase en el Cyberchain es la fase 7, que ejecuta consultas maliciosas, extrae, roba y manipula la base de datos. También otro vector fue el Web Shell. La táctica asociada es el TA002, ejecución de comandos remotamente en el servidor. El TA008 se usó para pivotear en la máquina el objetivo con el OVA. El TA003 se mantuvo oculta para accesos futuros. Y la fase del Cyberchain fue la fase 5, que se pudo evidenciar lo siguiente: el archivo PHP malicioso se instala en el servidor web y deja una puerta trasera funcional. Otro vector es la escalación de privilegios. La táctica asociada es el TA004, parte de un usuario de privilegios. Escalamiento de privilegios de su usuario. Sin privilegios se obtiene acceso al root. Y la fase del chain es la fase 4. Otra vector es la vulnerabilidad del SSH. La táctica asociada es el TA001, accede remotamente al sistema sin credenciales. Y la fase es la fase 4, que es la principal porque el atacante aprovecha directamente las vulnerabilidades en OpenSSH. También se realizó un análisis criptográfico donde se evidenciaron los hashes débiles que son almacenados por utilizar algoritmos inseguros, la ausencia de SAL porque no utilizan contraseñas únicas y posibilidad de craqueo porque tiene una combinación de hashing que es débil, más el SAL, más las contraseñas predecibles que son de alto riesgo.
Siguiente, por favor. En la propuesta para la restauración del sistema se plantea una restauración en un entorno limpio, donde se restaure las funciones críticas con mínimo impacto en la operación, asegurar la integridad de los datos, garantizar que la amenaza ha sido eliminada, identificar y cerrar las vulnerabilidades que permitieron la intrusión, reforzar la postura de ciberseguridad a nivel tecnológico y organizacional y generar la trazabilidad y evidencias para auditorías internas, externas o legales. Este ha sido como todo el desarrollo de nuestro TTX. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ah, no, sí ahí fue.